les bendiga, hermanos. Por favor, abramos la bendita y muy preciosa palabra en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Hay algo muy importante que debemos entender, hermanos, es que cuando el Señor hablaba en el Antiguo Testamento del tabernáculo, de la distribución y el orden del tabernáculo, del templo de Dios, el templo de Salomón, inclusive del templo de Ezequiel, del templo que Dios le mostró a Juan, se está refiriendo a usted y a mí. Porque mucha gente ha escuchado del templo, del tabernáculo, y se centran en eso por allá. No, eso es una figura, una sombra de usted y de mí. Ese orden que Dios describe en el tabernáculo tan perfecto, ahí donde se comprende que Dios es un Dios de orden, se está refiriendo a usted y a mí. Ese orden tan precioso y eterno que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios no escogió un templo desde antes de la fundación del mundo, lo escogió a usted y a mí. Pero usted y yo somos la sustancia de esa figura, de esa sombra del Antiguo Testamento, de ese templo. Se referían a usted y a mí. Cuando el Señor habla de la casa grande, se está refiriendo a usted y a mí, para que por favor entendamos y podamos recibir y discernir la palabra. Eso que Dios quiere que usted y yo entendamos, que recibamos, que nos apropiemos y que haga rema en su vida y en la mía. Bendito es el nombre del Señor. Y qué lindo que usted y yo le pidamos al Señor cada día: Señor, enamórame de ti, enamórame de tu palabra. Que cada día cuando usted coja ahí la palabra de Dios, la Biblia, que usted la coja con reverencia, con amor, y cuando la abra le diga: Señor, enséñame, guíame, capacítame, enamórame. Señor, quiero hacer tu voluntad. Tú eres mi maestro. Hermanos, al que pide, se le da. Bendito es el nombre del Señor. Y que tomemos en serio que usted, hoy vamos a entender, usted es el templo de Dios. Usted es más grande que ese tabernáculo del desierto, que ese templo suntuoso de Salomón. Inclusive el Señor lo asegura en Hechos capítulo 15, del 15 y 16. Dice que restauraré el templo o el tabernáculo de David que está caído, y lo volvería a levantar para que todos los hombres invoquen al Señor. Ese tabernáculo caído es usted y soy yo, que Dios quiere restaurar. Bendito es el nombre del Señor. Son cosas que debemos entender nosotros, hermanos, para que hagan rema, para que usted vea que ese diseño Dios se refería a usted. A los ángeles Él dijo: sean los ángeles. A usted y a mí dice que Él con sus manos nos formó, nos hizo, nos compuso. A usted y a mí con sus manos. Por eso cuando usted tiene una dolencia, al que hay que clamar es al cirujano que creó cada órgano y que sabe dónde está y que sabe que nos duele. Bendito es el Señor. A Él. Y que así que cuando nos congreguemos, que así como en esta época del fútbol, donde la gente, uno iba a almorzar y ya desde temprano, desde las 10, todas las mesas, todo lleno. Hermano, la gente, y el partido empezaba a la 1 de la tarde.
Y mira la gente cómo se esfuerza por las cosas pasajeras y efímeras. El gozo que usted y yo sentíamos por Colombia ya se fue. Todo es efímero. Lo único que no es efímero es nuestro Rey bendito es el Señor. Y su bendita palabra que es eterna. Qué lindo que usted y yo, si el culto empieza a las 10, qué lindo que así como para el fútbol, así como para el trabajo, que usted entra a las 6 y desde las 5 se está bañando. Y así para las cosas del Señor, hermano, no lo dejemos a Él detrás, sino que Él sea primero, porque Él es un Dios de orden, bendito es el Señor. Aprendamos a honrar al Señor, y usted veremos que Él nos va a honrar, bendito es el Señor. Leamos la bendita y preciosa palabra, en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y de su Santo Espíritu. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos, otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Padre, te damos gracias, te bendecimos en este nuevo día que tú hiciste, Señor. Nunca antes existió. Hoy nos diste células nuevas, un aire nuevo, un oxígeno nuevo, una nueva vida. Hay muchos que hoy no abrieron sus ojos, Señor. Gracias por darnos esa oportunidad de venir a este lugar a escuchar tu santa y bendita palabra. Espíritu Santo, convéncenos de que tú eres mejor, de que tu palabra es mejor, de que tu vida es mejor, mi Señor, de que tus caminos son mejores, mi Señor, de que tu paz es mejor, que sobrepasa todo entendimiento, mi Rey. Señor, disponemos nuestros corazones para recibir y atesorar tu bendita y preciosa palabra. Señor, Espíritu de Dios, convéncenos, mi Señor, de pecado, de tu justicia eterna, tu palabra, y de tus juicios venideros. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, es importante que nos enfoquemos y que entendamos de que el templo es usted, de que el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Le está hablando Jesucristo, el creador del universo. Y le dice: ya no adorarán más en Gerizim, en el monte Gerizim, ni en Jerusalén. Ya había en Jerusalén donde se adoraba el templo. ¿Qué dijo Jesucristo? Ya no se adorará más. ¿Por qué? Porque ese templo va a ser destruido y voy a levantar un nuevo templo. Y él le dijo a los escribas y fariseos y al Sanedrín, les dijo: yo destruiré este templo y en 3 días lo volvería a levantar. Y ellos decían: en 46 años construimos este templo y este dice que en 3 días lo va a destruir. Mas dice, mas él se refería no al tabernáculo, no al templo de Salomón, ni el de Herodes, ni el de Ezequiel, sino al templo de su cuerpo. Y la Biblia dice también que nosotros somos el cuerpo de Cristo y nosotros somos el templo de Dios. Por eso la Biblia habla de espíritu, alma y cuerpo. Está hablando de el lugar del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo. Usted y yo somos ese templo. Entonces, cuando el Señor está diciendo que en una casa grande, se está refiriendo al servicio que usted como casa de Dios le debe ofrecer a Dios. Porque en la casa grande, en la distribución de Dios, hay un templo. Y en el templo tiene que haber un altar. ¿Y cuál es el propósito del altar? Unos adoradores. Unos adoradores. Entonces, el Señor quiere que le sirvamos, usted y yo, como casa de Dios, como templo de Dios, en este lugar que es la casa grande de Dios, porque estamos reunidos los vasos de Dios en esta casa que también somos nosotros.
Entonces el Señor, acuérdese lo que el Señor dice en Juan, creo que es 12:26, anótelo, que Él dice: el que me sirve, sígame. O sea, Él está diciendo: solamente me siguen. ¿Quiénes? Los que me sirven. Él no dice: el que canta o el que predica, sígame. Él dice: el que me sirve. Y la Biblia dice que para servir o serle útiles al Señor debemos limpiarnos, debemos santificarnos para poder ser útiles y entonces para servirle en toda buena obra. Él entrenó sus 12 y los envió, entrenó los 70 y los envió. Siempre ha enviado a cada uno a servirle, pero primero tuvieron una limpieza en Él y tuvo que venir el Espíritu Santo para que los preparara y para que los enviara. Entonces, solamente aquel que le sirve al Señor. Por eso mire que el Señor dice de que en la casa hay diferentes vasos, de oro, de plata, de barro, de madera, pero el Señor está diciendo que si alguno se limpia, así sea en la posición que tengamos, si alguno nos limpiamos, dice entonces que seremos útiles. ¿Por qué? Porque nos limpiamos, porque nos santificamos para poder servirle a Dios en todas las obras que Él preparó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, entendamos también que es lo que hemos visto, que la casa grande tiene un fundamento, hermano. Nosotros, la religión no tiene ningún fundamento, nosotros tenemos un fundamento y la Biblia dice claramente que el fundamento es Cristo y todo lo que Él representa. Entonces, la casa grande tiene un sello también para cada uno de los que le sirven y se limpian. Y la casa grande tiene unas normas, tiene unas leyes, hermano, tiene unas medidas. Todo en el mundo tiene normas. Usted no puede coger simplemente atravesar la calle mirando para allá. Hay unas normas que le dicen de que usted no puede atravesar si no vienen carros solamente. Para los autos, para nuestra vida, para todo existen normas. Para todo hay pasos. Todo instrumento que usted compra hoy día tiene unas leyes, unas normas, un fundamento para que funcione. Pues la casa de Dios tiene unas normas, hermano. Dios no hizo una casa para que funcione independientemente, ni los vasos pueden funcionar independientemente. Hay unas normas que Dios ha proclamado y ha decretado para que nos movamos bajo ella, como todo en el mundo. Entonces, entendamos también que en los versículos anteriores del verso 20 habla el Señor de las falsas doctrinas, de la falsa palabra, de los falsos profetas, de los falsos maestros, y que hoy en día hay muchos bajo la bandera de Cristo. Y eso lo vamos a ver profundamente en una enseñanza que vamos a comenzar, si Dios lo permite, en 15 días. Bajo la bandera de Cristo, como lo dice Isaías 4, dice que 7 mujeres, hay 7 mujeres, dice que para cada hombre. Y ellas le dicen: Señor, nosotros compraremos nuestro propio pan y nuestras propias vestiduras. Tú, simplemente, tú, déjanos usar tu nombre. Y eso lo vamos a ver bien profundamente, como el Señor nos lo ha dado y lo hemos enseñado mucho, sobre todo los jueves. Entonces, para que entendamos, hoy en día hay muchas iglesias bajo la bandera de Cristo, usan el nombre de Cristo, pero eso sí, déjanos usarlo como queramos, déjanos montar nuestro sistema independiente de ti, pero déjanos usar tu nombre. Así lo dice textualmente Isaías 4. Entonces, hermanos, pero porque hay muchos que están bajo un profeta, que tal ángel, que tal no sé qué, que Jesucristo hombre por allá. Hermano, pura perversión del evangelio. Nosotros tenemos que ceñirnos a la palabra tal y como está escrita y no nos podemos salir de ahí, pero tenemos que pedirle, limpiarnos para que Dios nos dé entendimiento, sabiduría y revelación en su palabra. Entonces, ¿por qué? Hermano, porque montan, usted va a muchos lugares y usted escucha, porque hay un sistema cristiano. Palabras, prédicas, así sea falsa o como sea, música cristiana. Hay un templo, lo llaman templo, hay un altar, sí señor, y hay unos adoradores.
Ese es un sistema religioso y es muy parecido al sistema de Dios, pero Dios a todo ese sistema le da unas reglas y ya lo vamos a ver textualmente por la palabra. Entonces no toda parte donde le dicen Señor, Señor, ahí Dios es alabado y adorado. Entonces está lleno de falsos profetas, falsos predicadores, falsas doctrinas, falsos maestros, falsos pastores, hermano. Entonces vamos a ver, porque a eso es lo que le está diciendo el Señor a Timoteo, y por allá en otro versículo le dice: cuídate de ti, Timoteo, y cuídate de la doctrina, de lo que enseñan de mi palabra, y persiste en ello, porque haciendo esto te salvas tú, Timoteo, como pastor, y también se salvan los que te escuchan. Si te condenas tú, Timoteo, también se condenan los que te escuchan. Hermano, usted lo puede condenar al pastor. Si usted se pega al pastor, la Biblia dice: puesto los ojos en Cristo, no en el pastor, no en ningún pedazo de carne, en Cristo, hermano, usted y yo, en Cristo. Entonces montan todo un sistema, pero hay un orden divino, hermanos, hay un orden divino. El Señor lo diseñó a través de toda su palabra, desde antes de la fundación del mundo, hermano. Inclusive los 4 querubines que están en el trono de Dios hoy, vivos ahí, los 4 querubines que tienen cada uno 4 caras, ahí está diseñado el plan de Dios, ahí está diseñada la redención en la cara de los querubines, en la forma de los querubines, porque hay un león que habla del rey. ¿Quién es el rey? Cristo, y Él viene a ser Rey y Señor de nuestra vida. Hay un cordero que fue el que dio la vida por nosotros. Ahí hay un águila que vuela a las alturas, y el Señor dice que mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos, el águila se remonta a las alturas, y Él se compara con el águila, porque el águila es la palabra, la que página a página nos lleva a los pensamientos y a los caminos de Dios que son en el santuario. Bendito es el Señor. Entonces, ya vino con cara de hombre, que habla del hombre perfecto, sin mancha y sin pecado, que es Cristo. Entonces, toda la redención, hay un modelo, hay un diseño, hay un orden, hay unas leyes, estatutos, hermanos, mandamientos que Dios ha decretado y ha diseñado para que usted y yo caminemos por ellos, y no por las filosofías del pastor, o del concilio, o de la religión. Entonces, hay normas, hermanos, que debemos seguir. Hay una norma para la santidad, hay una norma para hacerlo Señor, hay una norma para seguir la palabra, hay una norma para estar bajo la sangre de Cristo y crucificar nuestra carne cada día. Entonces, la casa grande tiene un Señor. Usted como casa de Dios, y yo como casa de Dios, como templo de Dios, que ya lo vamos a ver. Usted tiene un Señor y yo tengo un Señor, y además ese Señor es Rey. Vino como cordero, pero ahora viene como Rey. Entonces, y ese Señor exige negación y cruz para nuestra vida. Negación y cruz. Porque la negación ¿a qué nos va a llevar la negación? A nosotros menguar para que Cristo crezca. A eso nos lleva la negación. A que mi corazón esté por debajo de los estatutos del Señor. Nunca. Por eso el Señor dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La Biblia tiene que estar sobre nuestro corazón. La palabra y los mandamientos de Dios tienen que estar. ¿Por qué? Porque el corazón es perverso. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? El Señor. Porque todos los sentimientos, hermanos, los sentimientos, las emociones, mire cuánta gente se mueve por sentimientos, y por sentimientos violan la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: perdona, y no me hizo daño, exalta sus sentimientos. ¿Y qué dice la Biblia? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La Biblia tiene que estar por sobre nuestros sentimientos, emociones, filosofías, entendimiento, hermanos. Entonces, hay un Rey y un Señor, hay una negación y una cruz para poder servirle al Señor en la casa grande, porque le está hablando de unos vasos. Entonces, claramente Dios nos habla de un fundamento, ya lo hemos visto, nos habla de un sello, nos habla de una limpieza que tenemos que limpiarnos. Dice: si alguno se limpia, le toca a usted y a mí, hermanos, limpiarnos. No le ore: Señor, límpiame, no le ore. Señor, capacítame para limpiarme, y eso sí. Enséñame, mi Señor, prepárame para limpiarme. Y el Señor lo hace, al que pide se le da, para poder serle útil a los propósitos del Señor, hermano. Vayamos a Efesios 4:12. Hermano, vamos a empezar una serie preciosísima, dentro de 15 días, si Dios lo permite. Maravillosa, así como esta.
sobre las vestimentas para el día del juicio. Dice, entonces dice, acuérdenos que el 11 dice que el Señor fue el que nombró apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Entonces dice, con el propósito de o a fin de perfeccionar a los santos. Hermano, ¿qué es lo que hablan los profetas? La palabra. Los apóstoles, la palabra. Los pastores, la palabra. Los evangelistas, la palabra. Los maestros, la palabra. Todo es la palabra. El Señor está hablando de los 5 ministerios, pero todo bajo el fundamento de la palabra de Dios. Entonces, ¿y para qué ese fundamento? Para la obra del ministerio, para preparar los vasos a usted y a mí. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Destruirás este templo, y dice, y se refería al cuerpo del Señor. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Para edificar, para levantar, para exaltar, para preparar el cuerpo de Cristo. Y sigue diciendo en el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hermano, nunca habrá unidad de la fe si no hay unidad de palabra. Y en otra parte habla de la unidad del Espíritu Santo. O sea, si usted y yo no tenemos el mismo común denominador, no hay unidad. Hay religión, pero no hay unidad. Y cuando hay unidad nos sometemos bajo la palabra y los designios del Señor y la dirección del Espíritu Santo. Entonces, por eso, hasta que todos lleguemos, hay que llegar a la unidad de la fe. Y sigue diciendo, y del conocimiento del Hijo de Dios. Mire, conocer a Cristo, conocer la palabra. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. La salvación, la vida eterna está en conocer a Cristo. Aquí lo dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. Ojo, ¿para qué? Lleguemos a ser un varón perfecto. ¿Y qué es lo que nos perfecciona? Si alguno se limpia, hay que limpiarnos para santificarnos, para serle útiles para toda buena obra que Él preparó. Entonces, un varón perfecto es un varón o una mujer que le sirven al Señor, a los propósitos del Señor. ¿Por qué? Porque ya se ha limpiado. ¿Por qué? Como está limpio, tiene todo el poder y la autoridad de Dios de invocar el nombre de Cristo. Aparte de limpiar todo aquel que invoca mi nombre. Entonces, si nos limpiamos, entonces llegamos a ser un varón, una mujer perfecta. Ojo, porque hay unas medidas. A la medida del pastor, que hay muchos que quieren ser como el pastor, hay muchos que quieren predicar como el pastor, como el evangelista, como el profeta, como el apóstol. Olvídese de esos cuentos, hermano. No imite nada de ningún hombre, o sea, no aspire. Bueno, imitemos lo bueno, dice la Biblia, lo bueno, los unos de los otros. Pero, hermano, ahí dice, a la medida, mire la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que quiere Dios, que lleguemos. Pero acuérdese lo que Él dice, que en Ezequiel 36 dice, os limpiaré, dice que os limpiaré de todos vuestros pecados y de todas vuestras inmundicias os limpiaré, quitaré corazón de piedra, os daré un corazón de carne, te daré un espíritu nuevo y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que guarden mis mandamientos y que los pongan por obra. O sea, a Dios le corresponde hacer que usted le obedezca. Pero cuando Él nos lave, cuando Él nos limpia, si ya estamos, pero cada día lo limpiamos, hermano. Cada día usted y yo debemos venir y limpiarnos. Debemos venir. Por eso es tan importante la enseñanza que está trayendo los jueves sobre el modelo de oración, por el modelo de Dios, por el templo, por el santuario de Dios. Ahí está, paso a paso. Es muy importante que uno no es que le diga a las personas, hermano, porque mire, si usted pertenece al ejército, a usted le dan un reglamento y usted tiene que estar todos los días allá congregándose, ir a entrenamiento, ir a todo. Hermano, en la casa de Dios es lo mismo. La Biblia dice que el que milita en las cosas de Dios no puede hacer las cosas del mundo, hermano. Si nosotros somos del ejército de Dios, porque Él se llama Jehová de los ejércitos. Entonces, Jehová Shabbat. Entonces, si nosotros somos miembros o soldados de ese ejército, y el Señor en Efesios 6, del 12 en adelante nos habla de la armadura del creyente, la armadura del soldado. Hermano, nosotros tenemos que esforzarnos por venir a ser preparados para ir a la guerra. ¿Qué hacen con los contraguerrillas? Los preparan, los llevan al monte. Hay que venir al monte, hermano. Hay que venir al monte, como les dice el Señor. Vayan al monte. Ustedes tienen mi casa destruida, su casa, nosotros, llena de pecado, de maldad, de avaricia, de cosas. Suban al monte y compren madera, hermanos. Madera derecha. Mire, ¿para qué? Para levantarle la casa al Señor. ¿La casa al Señor quién es? Usted y yo. Eso es lo que nos enseña la palabra. Entonces, hermano, ¿para qué?
para que seamos esa casa que Él quiere. Dice que nosotros somos vasos de barro, pero Él puso un tesoro dentro de esos vasos de barro. Entonces, la medida es Cristo, hermano. Esa es la medida que Dios quiere que lleguemos. Si nos limpiamos, hermano, nos santificamos. Bendito es el nombre del Señor. Y entendamos esto, hermanos. El Señor no murió por nosotros. Ojo. Para que el Señor habla en Juan 4, 24 en adelante. Bueno, desde el 1. Pero habla de los verdaderos adoradores. Y entendamos esto. Dios no murió por nosotros para que adoremos o le sirvamos al Padre en estilo libre. Hay normas que el Señor estableció para adorar al Padre. La norma y la medida perfecta, ahí acabamos de ver, la medida es Cristo. Como Cristo adoró al Padre, esa es la medida, la estatura a la que el varón y la mujer de Dios debemos llegar, a la estatura de Cristo, para poder adorar al Padre conforme al Espíritu Santo y conforme a la palabra Cristo. Esa es la medida, no hay otra medida. No, porque es que allá adoran tal forma, allá adoran con vallenatos, allá adoran con diferentes tipos de música. Nada de eso tiene que ver con Dios. Es que para poder adorar en espíritu y en verdad, usted y yo tenemos que ser nacidos de Dios. Tenemos que cada día tomar nuestra cruz, cada día negarnos, para que sea el Espíritu Santo guiándonos a esa estatura de Cristo y poder adorar a Dios como Cristo. Porque la medida, ahí acabamos de leer, la medida de la adoración es Cristo. Hermano, es Cristo. Cuando la iglesia del Señor entendamos eso, miren, no nos van a meter cuentos. Usted puede exigir claramente, hermano, como hijo de Dios, no puede exigir, hermano, si en tal parte no se adora a Dios como se debe adorar, hermano, porque hay tantas cosas que meten, que cada uno de nosotros, como templo del Espíritu Santo, un lugar donde se adora, porque cuando usted adora, el que está adorando es el templo, su templo, y hay un altar que usted está levantando, y hay un adorador que está adorando. Debemos entender eso, hermano, por favor. Entonces, el Señor no murió para que nosotros adoremos al Señor, le sirvamos en estilo libre, como hacen. Usted vaya, visite nomás 100 iglesias y usted va a ver los diferentes estilos, las diferentes formas, mire las doctrinas, todo estilo libre. Y el Señor habla de la unidad de la fe en Cristo y habla de la unidad del Espíritu. O sea, es una sola forma que tiene que ser bajo la palabra y, por supuesto, conforme al Espíritu Santo y conforme a la palabra. Debemos, hermano, conocer las medidas y leyes de Dios para agradar, así como oraba la sierva. Medidas y leyes. Dios dispuso unas medidas y leyes. En el army, en el ejército, eso está lleno de leyes y medidas que deben dar ellos. A los que dan ciertas medidas los ponen a manejar aviones en diferentes cosas. Hay unas medidas que Dios nos pone a dar, hermano, unas normas para poderle servir. A Dios no le podemos servir de cualquier manera. Hermano, yo quiero servir ¿en qué ministerio? ¿En tal ministerio? Venga, no, Señor. La Biblia dice que los ministros deben ser probados, para ver si damos la medida. No para ver si somos mejores que la persona. No, todos tenemos que ser probados. Y todos somos probados día a día. Y todos debemos humillarnos día a día. Y todos debemos pedir la misericordia del Señor día a día. Y todos debemos limpiarnos día a día. Aquí no hay nadie mejor que nadie, hermanos. Entonces, el Señor claramente, como oraba la sierva, hermano, para los que les gusta, y no es un gusto, es que cuando están orando, intercediendo, yo personalmente estoy por ahí guardadito, diciéndole: Señor, amén para mi vida, amén en mi vida, cúmplase en mi vida, amén para mis hijos, amén para mi hogar. Esto no es cuestión de venir a escuchar al que está, no, esto es apropiativo. La bendición es apropiativa, la salvación es apropiativa, la sanidad es apropiativa, hermanos. La cruz y la sangre son apropiativas. Entonces nosotros madrugamos, hermanos, ¿para qué? Para que esa palabra sea así, amén, rema en mi vida, en la vida de los que la reciben, la aceptan y están en comunión con ella. Entonces el Señor le dice a Ezequiel: Ezequiel, yo ya te he dado entendimiento perfecto de mi templo. Y vemos
se avergüenza, se arrepiente, dales entendimiento. Hermanos, ¿cuántos hay que pueden decir: yo era una persona que llevaba muchos años y no tenía ningún entendimiento, era enemigo de Dios y no lo sabía? ¿Por qué? Porque por falta de entendimiento perecerá mi pueblo. Porque una cosa es el conocimiento bíblico y otra cosa es el entendimiento o el rema de Dios para nuestras vidas. Entonces, Dios quiere que entendamos, hermanos, entendamos. Y lo importante, usted y yo estamos entendiendo, hermanos, estaremos siendo edificados como casa de Dios, porque hay mucha gente que está siendo edificada como cristianos religiosos, pero Dios quiere es un lugar. Él les dijo en el Antiguo Testamento, les dijo: levantarán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento viene el mismo Dios, el mismo Yahweh, que es Jesucristo, y les dice: en aquel día conoceréis, ya no que yo estoy con vosotros, no, sino que yo estoy en mi Padre. Que en aquel día conoceré que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí, yo en vosotros. O sea, el santuario que Dios hablaba en el Antiguo Testamento, el tabernáculo y el templo, ahora es usted y soy yo. Hermanos, tenemos que entender la palabra. Entonces, si usted y yo somos ese santuario de Dios, estaremos edificados como un santuario, como un templo, porque el templo, hermano, tiene una distribución, el templo tiene unas leyes, el templo tiene un sacerdocio y un sacerdote, el templo tiene un sumo sacerdote que es Cristo, o sea, un Señor. El templo tiene un altar, el templo tiene unos servidores o adoradores. Eso es lo que nosotros debemos entender de la palabra, hermanos. Tiene que haber un templo, tiene que haber un altar, tiene que haber un adorador en el templo, porque ese es el propósito del templo. Cuando el Señor le dijo: ya ahora no quiero templo, no me interesan 4 paredes, ahora yo no voy a morar en nada hecho de manos. Ahora no, ahora mi Padre está buscando verdaderos adoradores para el templo. Y ellos van a ser el templo de Dios. 2 de Corintios 6:16, 1 de Corintios 3:16 y 3:19. Ahora ellos son el templo del Dios viviente. O sea, usted y yo somos ese templo, pero tenemos que levantar un altar cada día para Dios, y tenemos que ser adoradores para Dios cada día. Para eso hay que limpiarnos, hermanos. Y para poder entonces funcionar en el templo hay unas medidas que el Señor da, unas medidas, unas normas, unas leyes. Hermanos, esas medidas están desde antes de la fundación del mundo, las tienen los querubines. Y yo le garantizo que la mayoría de la iglesia que hay en la tierra no sabe nada de eso, ni entiende nada de eso. De los querubines, ahí está, en cada querubín está revelada la redención de Dios. En el mismo templo y la forma del templo está revelada la redención de Dios, el plan eterno del Dios más, del ser inteligente y sabio del universo. Entonces hay unas medidas, hermano, que debe tener el templo para poder ser templo de Dios. Porque aquí muchos decimos que somos templo de Dios, pero hay unas medidas que debemos dar para ser templo de Dios. Igual que para tener un altar que sea acepto delante de Dios y unos adoradores que sean aceptables y agradables delante de Dios. Hay unas medidas, hermanos, que usted y yo debemos dar. 2 de Corintios 6 dice la parte B: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Miren, en el Antiguo Testamento era el tabernáculo de Moisés, era el templo de Salomón. Ahora en el Nuevo Testamento el Señor dice: yo no voy a levantar el templo el tabernáculo más, ni voy a levantar otro templo de Salomón. Ahora, en el Nuevo Testamento, Hechos 15 al 17, dice: ahora levantaré únicamente el tabernáculo de David que está caído. Y el tabernáculo de David es usted y soy yo. Porque cuando en el templo había cientos de barreras para llegar allá, inclusive ninguno del pueblo podía llegar allá, David puso simplemente el arca bajo una carpa y llevó a todo el pueblo ahí, y podían ver todo. ¿Por qué permitió eso? Porque Dios es sabio e inteligente, porque está hablando de usted y de mí. Ahora el arca no está en Jerusalén, ahora el arca está en su corazón y en mi corazón. ¿Cómo le parece? Dios demoler todo eso y meter esa arca en nuestro espíritu, no en nuestra alma ni en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Entonces, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Mire,
habitaré y andaré. Mire, como dijo en el Antiguo Testamento, Éxodo 25:8. Mire, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, se está refiriendo al Antiguo Testamento de usted y de mí, que usted ya es el templo, ya no es el anterior. Hermano, que Dios nos dé entendimiento. Esta palabra es profunda. Si logramos entender esto, hermano, usted va a caminar como el templo de Dios, con una configuración dada por Dios, con un altar que tiene que agradar a Dios y con un servicio, unos vasos limpios para el Señor y que adoren al Señor. Hermano, hay unas medidas. Si no, todo el mundo sería templo de Dios. Primera de Pedro 2:5, mire algunas otras medidas que debe dar el templo, el nuevo templo de Dios. Por eso es que Dios no va a levantar que otro tercer templo, cuarto templo, olvídese de ese cuento. Vosotros también como piedras vivas. O sea, el Señor nos asemeja, dice cómo, nos compara o igual a piedras vivas, ya no piedras muertas, porque ahora nuestro corazón era una piedra, ahora la quitó y puso un corazón de carne. Entonces por eso dice, vosotros también, así como Cristo, como piedras vivas, sed edificados como ¿qué? Como con una casa espiritual, la casa que le mostró Dios a Moisés en el cielo, la casa de Dios, casa espiritual, y unos vasos o un sacerdocio santo, hermano. Ahí hay una medida. Que Dios nos ayude a entender la palabra. Entonces, para que eso ocurra, hay que limpiarnos. Hay que quitar los ídolos que hay en nuestra vida, hermano. Porque el trabajo puede ser un ídolo, nuestro hogar puede ser un ídolo, nuestros hijos, algunos de nuestros hijos, pues la mujer, el esposo, el deporte, la salud, el internet, el celular. Si nosotros decimos, Señor, porque cuando Él llamó al sacerdocio, Él les dijo, les dio tierras a cada uno de las tribus, pero a los levitas dijo, no, ellos los levitas no les voy a dar tierra, porque los levitas son míos, me pertenecen a mí, para que me sirvan a mí, para que estén delante de mí día y noche. Yo seré su herencia. ¿Sabe cuál es la herencia suya? Dios, hermano. La herencia nuestra es Dios, es nuestra herencia, hermano, y Él lo tiene todo. Bendito es su nombre. Pero para ello hay que limpiarnos, quitar todo ídolo, hermano. El Señor nos llama a permanecer en Él. O sea, no se trata de usted estar orando todo el día, repitiendo palabras, sino estar haciendo la voluntad de Dios todo el día. Cada cosa que se le presente, no, prefiero a mi Cristo. No importa la oferta, prefiero a mi Cristo. Eso es más que oración. Ojo, porque el Señor no vino a buscar, ojo, verdaderos oradores y rezanderos para que lo adoren, sino adoradores. Ojo con eso, que hay demasiada religión que nos han enseñado. Dios no está buscando oradores ni rezanderos, adoradores. Acuérdese que los salmos son oraciones y adoraciones en libertad. Entonces, para que eso ocurra, hay que limpiarnos y quitar todos los ídolos, hermanos, para poder serle útiles al Señor, como templo, como casa grande, como vasos del Señor. Y es imposible, hermano, que alguien sea un templo de Dios sin antes Dios revelarse a la persona. Dios se tiene que revelar a nosotros, darnos esa convicción, limpiarnos, hermanos. ¿Por qué? Porque, como les decía al principio, hay muchos que se llaman templos de Dios y ponen los decoran preciosa. Usted ve muchos templos decorados por fuera. Y usted escucha los cánticos, ve cánticos cristianos. Usted escucha la palabra, ve palabra cristiana. Pero vaya, usted escucha del 666 a ese hombre. Usted, todo se le enseña por la palabra. No hay nada que no esté en la palabra, pero toda torcida. ¿Qué hizo el diablo con Cristo? El diablo le sacó la palabra a Cristo. ¿Y cómo lo venció Cristo? Con la verdad. Porque dentro de la verdad que le hablaba el diablo a Cristo, le metió ahí, ¿cómo se llama? Levadura, un poquitico. Eso está en el Salmo 91. Le metió un poquitico y con ese poquitico iba a hacer que tentara a Dios. Cristo no podía funcionar como Dios en la tierra, aunque era Dios.
Él no podía estar haciendo milagros como Dios. Dice que todo lo que pido a mi Padre, Él nada me niega. Cuando Él calmó los ríos, con toda seguridad que el Padre fue el que lo hizo. Los mares, todo, Él siempre oraba al Padre. Él iba toda la noche a orarle. Entonces, es importante que entendamos de que Cristo fue 100% hombre y murió como hombre. Porque Dios no puede morir, hermanos. Dios no puede morir, Dios es eterno. Aunque estaba ahí, el Dios eterno con Él. Entonces, hay unos templos que no dan las medidas. Por fuera, que lujos, que maravilla, tanto templos físicos como personas que lo hemos llamado a hacer el templo de Dios, hermano, porque por fuera hay muchas cosas, pero por dentro, Dios quiere una limpieza por dentro y por fuera. Hay unos altares a donde adoramos o oramos, que tampoco dan las medidas. Hermano, Dios es tan precioso que el Señor le dijo a Juan, anótelo, en Apocalipsis 11, del 1 en adelante, el Señor le dijo a Juan, Juan, levántate y mídeme 3 cosas que yo quiero que me midas. Coge una vara y mídeme el templo. Hermano, hoy en día usted es el templo. Dios coge esa vara para venir con usted y a mí como templo de Dios. ¿O ignoráis que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, este cuerpo, Dios lo destruirá. Mira, hermanos, levántate y mira el templo. ¿Templo de qué? Ahí dice, léalo, de Dios. Levántate y mira el altar de Dios, porque ya nosotros fuimos comprados a precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, ahí donde está el altar de Dios, los cuales son de Dios. Y también levántate y mire a los que adoran en ese templo. Aquí hay una persona que adora en este templo. Adoro en comunión con mis hermanos, pero adoro a Dios en este templo mío. Por eso hay que entender, hermano, que les dije al principio, ustedes el tabernáculo, usted es el templo del templo y usted es el templo de Dios, somos el templo de Dios y el Señor lo asegura. Los otros templos y tabernáculos eran simplemente una sombra de usted y de mí. Entonces, por eso le dice, mide el templo, hermano, porque, hermano, ¿qué tal si Dios nos mide hoy? ¿Qué tal si Dios nos mide en esta semana de deportes? Hermano, como la gente pierde su conciencia, gritan todo tipo de cosas, hermano, se enfurecen cuando hay cosas que no son, hermano, se enfurecen con tantas cosas que se ven. Y el Señor dijo, Leví es mi primogénito, él me servirá. Hoy en día usted y yo somos más que Leví. La Biblia dice que usted y yo somos linaje escogido, real sacerdocio. O sea, real significa sacerdocio real, verdadero, no sombra. Hermanos, entonces somos 24 horas al día templo de Dios, sacerdocio de Dios y un altar para Dios ser adorado. ¿Y cómo es posible que en un partido se nos olvida eso o lo tiramos a un lado? Es que no somos. Usted y yo tenemos que tener el uniforme, o sea, la túnica blanca de Cristo puesta 24 horas al día. Que voy a la casa y se me levanta la mujer, los hijos, el mundo, que ganan las cuentas. Usted y yo tenemos que tener en cuenta que usted fue comprado a precio y usted no es suyo. Somos de Cristo, usted y yo, hermano. Por favor, entendamos estas cosas. Porque es de la única manera que podemos ser ese templo que Dios quiere. Ve, Juan. Lo llevó al tercer cielo y le mostró. Y le dijo, levántate y mide el templo. Mide el templo, hermano. Hay cosas que pasan en donde Dios nos está midiendo. Y la Biblia dice en Malaquías que hay unos ángeles que están anotando todo lo que hablamos. Hermanos, la gente nos puede considerar religiosos, pero no tiene que ver con religión. Lo dice la palabra. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, hermano, nación santa. La Biblia dice que somos ciudadanos del reino. La Biblia dice que nosotros estamos esperando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa es la ciudad que nos espera. Hay unas moradas que Dios ya tiene preparadas para nosotros. Hay unas obras que Él preparó desde antes de la fundación del mundo para que
anduviésemos en ellas. Hermano, hay un lino fino que Él nos viste porque somos la novia de Cristo. Hermano, no podemos seguir como el mundo. Tenemos, hermano, que mantener en cualquier momento cuando usted peque o algo. Hermano, ay, Dios mío, ¿verdad? Y allí nos arrepentimos y estamos en línea con el Señor, hermano. No puede, la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro pecado. Sea enojo. Entonces, levántate y mide el templo. Mide el altar, hermano. Hay muchos altares. Dios dice que debemos adorarlo conforme al Espíritu y conforme a la verdad. Dice que exaltó dos cosas sobre todo en el universo: su nombre y su palabra. El altar es para adorar a Dios a través de la palabra, hermano. Entonces, ¿cómo está ese altar? Porque hay altares, hermano, en donde el pastor, los ministros lo han aminorado, y el altar, mire, hermanos, hay lugares que se llaman templo, que le dicen: Señor, déjame poner nuestras propias vestimentas, no la túnica tuya, y comprar mi propio pan. O sea, no tu palabra, porque la Biblia dice que Cristo es el verdadero pan que vino del cielo. No es el pan tuyo, sino lo de nosotros, y lo que me enseña mi maestro en Estados Unidos, como tienen muchos. Pero eso sí, déjame usar tu nombre. Léalo, Isaías 4:1. Déjame usar tu nombre. Y entonces, por eso usted ve en muchos lugares, vea, en algunos usted ve, en el momento de la ofrenda y el diezmo, dos filas. Una fila para la ofrenda de la iglesia, otra fila para el reverendo. ¿Ah? ¿Reverendo qué? Y vaya usted para que vea que la fila más tumultuosa es la del reverendo, porque van y lo abrazan y lo besan. Hermanos, es antibíblico. Entonces esos altares, hermano, vea, tienen la medida que le puso el pastor, no la medida que dio Dios. Por eso dice que mide, y acabamos de leer en Efesios que la medida es Cristo. Para llegar a la estatura del varón y la mujer perfecta en Dios, la medida es Cristo, no la filosofía. De ahí, de esas iglesias, usted tiene que salir corriendo, y si es aquí, salga corriendo. Me ayuda a mí, porque no se van a condenar tantos. Mientras menos queden, menos se condenan conmigo. Hermano, si no es un pervertido, que bueno que se vaya todo el mundo, no me dice, sino 4 o 4 para condenarme con 3 o 4, pero no con todos. Voy a tener demasiadas culpas encima. Y a ellos no les importa. ¿Por qué? Porque como están llenos los bolsillos, apartamentos lujosos, fincas y de todo, y el pueblo feliz adorando a un hombre. Hermano, les estoy hablando de una verdad que está acá en Medellín y en todas partes. Levántate, Juan, y mide el templo. Juan vio a Cristo, dice que le vio los huecos. Él vio a Cristo hombre, como un hombre, pero ya como Dios, 100%, ya obrando como el Rey de Reyes, el Rey de Gloria. Ese Rey de Gloria que la otra vez trae una enseñanza, pero por ahí de pronto lo vamos a traer con más entendimiento. Ese Rey de Gloria que no lo conocían en el cielo, porque a él no lo conocían como hombre, a él solo lo conocían como Jesucristo, pero no como hombre. Y cuando lo vieron, ¿y quién es ese Rey de Gloria? Y dicen: Jehová de los ejércitos, fuerte en batalla. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Se preguntaban los ángeles: ¿quién es ese? Que entró con poder y gloria y viene como Rey, como Señor, hermanos. Entonces debe ser medido el templo, usted y yo. El lugar donde usted se congrega tiene que tener unas medidas, y las medidas están en la palabra, no que el pastor establezca. Y hay un altar que tiene que ser medido, y hay unos adoradores, léalo, que tiene que ser medido. Su adoración y la mía, Dios la mide cada día la mide. Y no tiene que ver con cánticos, tiene que ver con esa obra de Cristo, esa negación y esa cruz cada día para nosotros, ese lavamiento en el lavacro. Señor, ¿será que yo tengo dioses por encima de ti? ¿Será que este celular al que le dedico 20 horas al día es más grande que tú? Obvio. ¿Será que tantas cosas? Obvio. Y ya no pasamos, hermano, ya perdimos. Así como él le dijo: Tekel, Menen, Tekel, Uparsin. Ha sido pesado en balanza, medido con vara, y ha sido hallado falto. Que Dios no nos halle faltos, hermanos. Debemos arrepentirnos,
debemos pedirle perdón a Dios, hermano. Cada día debemos ir a alabarlo. Será importante, hermanos, será importante el templo de Dios. Yo pensé que íbamos a acabar hoy, pero será importante el templo de Dios, hermano. Será importante para Dios el templo de Dios. Mire lo que Dios dice respecto al templo. Lo mismo que el altar y los adoradores será importante para Dios, porque a nosotros nos da lo mismo, pero será importante para Dios. Hermanos, en el corazón de Dios ni en su palabra existen ni templos, ni altares, ni adoradores en estilo libre. Todo tiene unas medidas dadas por Dios. Él le dijo a Ezequiel, muéstrale al pueblo mi casa y las medidas, distribuciones, estatutos, normas, leyes, mandamientos, para que ellos la obedezcan. Y si se arrepienten, si se avergonzaren, se arrepienten, entonces dales entendimiento. Si no, déjalos bien brutos como religiosos. Es lo que está diciendo. Esa es la verdadera traducción. Si se arrepienten, darles entender el diseño de mi casa. O sea, que entiendan profundamente que yo los llamé como templo, que los compré a precio de mi sangre, que me humillé por ellos, que los sané, que los bendije, que tengo bendiciones sobrenaturales para ellos. Hazles entender eso, para que la reciban y se la apropien. Si no, entonces, si no se arrepienten, no, hermano, necesitamos arrepentirnos. Cristo es el modelo y la norma de Dios para la adoración, para el templo, porque Él fue el templo de Dios, para el altar. Él, el altar más grande, más precioso que tuvo Dios. ¿Usted sabe dónde fue que se erigió el altar más precioso del universo? En la cruz. Ese fue el altar más precioso para el Padre. Ahí fue donde el Padre fue adorado, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí, Padre, todo lo he terminado, ya lo consumé, todo lo que tú me entregaste, Padre. Y ahí murió. Ese es el altar más precioso. Y ese es el altar que Cristo le entrega a todo aquel que quiera venir en pos de mí. Dice, niéguese, tome su cruz, es el altar. Dios nos quiere ver en ese altar, hermanos, para poder ir a adorarlo en el altar de oro. El altar cuando adoramos a Dios, el altar del incienso, que su oración y su alabanza, su cántico y su corazón suba como olor grato delante de Dios, hermano, cada día. Eso es lo que Dios quiere. Los adoradores deben ser medidos. Primero, anótese esto, que es muy importante. Primero, ¿para qué deben ser medidos nosotros como adoradores? Para ver si el propósito de nuestra oración, la suya y la mía, es para la gloria de Dios. Porque hay muchos que van a lugares, no, vamos para allí, porque la alabanza ya es mejor. ¿Por qué? Porque el propósito de su alabanza no es para la gloria de Dios, sino para sus carnitas y huesitos. ¿Me entienden? Entonces, mire, la primera medida es para ver si nuestra adoración es para la gloria de Dios, porque la Biblia dice que la adoración y la alabanza son para Dios, no para nosotros. Entonces lo primero es eso. Ahora, ¿adoramos para que Dios sea glorificado, hermanos? ¿Adoramos? ¿O estamos buscando otro tipo de adoración? Otro tipo de música. Adoramos para que su reino sea establecido en tu vida, o sea, para que tú seas ese templo que Él compró a precio de sangre, ese linaje escogido, ese real sacerdocio. Adoramos para eso. Adoramos para que el Señor nos lleve cada día a hacer su perfecta voluntad, no su voluntad permisiva. No la voluntad permisiva, porque Dios permite que hagamos cosas, pero eso no es lo que Él quiere. La Biblia habla de la perfecta voluntad de Dios. Pero para eso tenemos que ser, os ruego por la misericordia de Dios, que presentemos vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Verso 2. No os conforméis a este siglo. ¿Y cómo no me conformo a este siglo? Sino transformaos por medio de la renovación
Con la palabra se renueva nuestro entendimiento para que podáis entender, comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces adoramos para que se haga, para hacer la perfecta voluntad de Dios, para que su reino sea establecido y para santificar su nombre cada día. ¿Para qué adoramos? Hermano, por eso les dije ahorita, la Biblia no dice que Dios está buscando verdaderos oradores o rezanderos, sino adoradores, pero conforme al Espíritu Santo y conforme a la Biblia. Nos toca ese niño a la Biblia, al modelo de Dios. Al modelo de Dios Él dio unas medidas, unos estatutos, unas leyes, unas distribuciones, unas reglas. Los adoradores deben ser medidos, el altar, nuestro altar debe ser medido, nuestro templo debe ser medido, hermanos. Segundo punto, ¿por qué los adoradores deben ser medidos? Ojo, para ver si la norma de nuestra adoración es la Biblia. Tiene que ser la Biblia. La norma, los estatutos, las leyes, las reglas de Dios, las medidas de Dios, esas son las normas para adorar a Dios. Por eso el Señor habla de esos 4 colores y de esos 4 querubines y de las 4 carpas y de lo que cumplió Cristo y de la distribución del templo, del tabernáculo, todo. Cientos de cosas maravillosas que Dios nos ha enseñado aquí profundamente. Blanco de nuestra vida santa, el rojo de la sangre de Cristo diariamente en nuestra vida. Si alguno está en luz como Cristo es luz, dice, tiene comunión con todos los hermanos y la sangre del Hijo de Dios lo limpia de todo pecado. Por eso dice que usted y yo no nos hemos acercado al monte que humeaba, al monte Sinaí, en el desierto, sino que nos acercamos a la ciudad celestial, hermanos, a la compañía de millares y millares de ángeles, al Dios y juez eterno, al Señor Jesucristo y a su preciosa sangre rociada cada día, que habla mejor que la sangre de Abel, hermano, cada día sobre nuestra vida. Bendito es el Señor. Eso está en Hebreos 12, del 19 en adelante. Entonces, los adoradores deben ser medidos para ver si la única norma de su adoración es la Biblia, la palabra de Dios. No los cuenticos, no los vallenaticos, no tantas cosas que hay nos que son por la palabra de Dios. Hermano, le voy a poner un ejemplo. Si yo tenemos que cuidarnos, ¿sabe por qué? Porque es que el diablo siempre nos está tirando cascaritas todo el tiempo. Usted ya, hermanos, aquí estamos poniendo el internet. ¿Por qué? Porque las palabras, la enseñanza la estamos subiendo al internet, editamos al internet. Y entonces viene este varón y bueno, vale tanto y ok, entonces con tantos canales de televisión, 80 canales de televisión, y vale tanto. Yo no quiero canales de televisión, pero es el único que no escoge eso. 7,000 pesitos más y tiene 80 canales digitales. Hermano, usted sabe que eso es tentación para usted y para mí. Uno ahí estudiando y de vez en cuando dele 80 canales y dele busque a ver qué encuentra, y ahí se sienta uno. Hermano, eso es darle lugar al diablo, al menos para mí. 7,000 pesitos, pero 7,000 pesos son regalados. No quiero eso. No es que uno sea mejor que nadie, ni sea un religioso, es que yo sé que mientras esté la tentación ahí, hay forma de caer. Si no está ahí, no hay problema. Mientras usted está visitando a la persona, la muchacha que le mueve el piso, va a caer. Va a caer. O viceversa, va a caer. ¿Qué hay que hacer? Enseguida lo vemos, si alcanzamos. Enseguida lo vemos. Entonces, hermano, tiene que ser conforme a la palabra, no a las normas religiosas ni lo que dicta el concilio. Porque el hombre viene dictando muchas cosas. Dios espera que nos limpiemos, hermano, y busquemos la santidad en Cristo para poder dar la medida. La semana pasada veíamos en el Salmo 24: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, la medida de Dios, limpieza de manos. O sea, limpieza en nuestras obras. Tienen que ser las obras que Él preparó desde antes de la fundación del mundo. Y pureza de corazón, o sea, limpieza interior, la medida. Todos son medidas, Dios ha dado las medidas, hermano. Bendito es el nombre del Señor.
Queremos limpieza en nuestra vida. La Biblia dice, debemos modelar a Cristo. El que dice que está en Cristo debe andar como Cristo andó. Entonces, hermanos, bendito es el Señor. Hay que tumbar al viejo hombre. Hay que derribar, hermano, al viejo hombre que está en nosotros, que no quiere limpiarse, que no quiere santificarse para hacerle útil al Señor y para servirle. El que me sirve, sígame. Solamente los que le sirven al Señor, Él le dice, sígame. Y donde yo esté, ¿usted cree, hermano, que yo he pecado y sin limpiarme voy a estar donde está Cristo? Cuento, puro cuento. Camiseta por detrás. Soy seguidor de Cristo por detrás. Detrás, sígueme detrás, Señor, pero yo adelante. Entonces, Dios quiere que derribemos eso para que seamos casa de Dios, porque nuestro cuerpo es la casa de Dios. Y entendamos el resultado de nuestra limpieza y santificación es que seremos útiles al Señor. Tenemos que revisar si su vida y la mía somos útiles al Señor, si usted es útil al Señor, si usted le sirve al Señor, si le servimos al Señor. Entonces el resultado de nuestra limpieza y santificación es verdad. Ahí entonces nos estamos santificando y nos estamos limpiando. Y entendamos esto, hermanos. Nosotros no nos congregamos porque es domingo. Nosotros nos congregamos porque venimos a lavarnos, porque la palabra nos lava. Es un martillo que quebrante esta piedra dura que soy yo. Es un jabón que nos lava, jabón de lavadores. Esa es la palabra de Dios. Por eso venimos y nos congregamos, hermano, para honrar y bendecir al Señor. Gloria a Dios, bendito es su nombre. Y entendamos esto, hermanos. Si nuestro entendimiento no es renovado, o sea, la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, o sea, al mundo, a lo que está dictando el mundo para nuestra vida, la fornicación, a la borrachera, a la mentira, a la maldad. Si nuestro entendimiento no es renovado, hermanos, ahora, ¿cómo se renueva nuestro entendimiento? Diariamente. Tenemos que ir, primero que todo, diariamente. Toma tu cruz, ¿cada cuánto? Cada día, o sea, cada día le toca a usted y a mí bajar a la cruz, Señor. Ayer me bajé de la cruz, Señor, pero hoy estoy aquí, ayúdame, perdóname, lávame, límpiame, Señor, me arrepiento, produce en mí un verdadero arrepentimiento. Yo quiero servirte, quiero ser un vaso útil a ti, Señor, quiero ser un vaso de honra. Hermano, la Biblia dice que el que reconoce su y se aparta, Dios lo exalta, alcanza misericordia. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros cada día, hermanos, cada día. A veces la palabra es dura, hermano, pero es dura para usted y es dura para mí. Dura para usted y dura para mí. Y le voy a decir, yo le decía a mi esposa ayer, Negrita, tengo una tristeza tan grande en mi corazón, y la verdad la siento, Dios lo sabe. Porque uno quisiera ver cada hermano en esa victoria en el Señor, a pesar de que tenemos deudas, tenemos situaciones, tenemos problemas, hermano. Usted y yo con esa camiseta puesta de Cristo, esa túnica blanca, hermanos, bajo la sangre de Cristo, cimentados en su palabra y haciéndolo cada día, Señor de nuestras vidas. Hermano, Él ha prometido bendecirnos. ¿Me entiendes? No quiere ver al pueblo, hermano, en bendición, pero debe haber obediencia. Enséñales mi diseño, mis medidas, mis reglas, mis estatutos. Y si se arrepienten, hermanos, si se arrepienten, entonces se avergüenzan, entonces hazles entender el diseño de mi casa, la casa de Dios. Usted y yo somos casa de Dios. La Biblia dice, o ignoráis que sois el templo de Dios. Entonces, qué lindo, hermanos, que podamos estar honrando al Señor y agradándolo, porque el propósito es que usted y yo vengamos como hijos y salgamos como hijos, y el Señor nos ayude a levantarnos como hijos, a creer y ver las bendiciones del Señor. Y ya para terminar hoy, lo único que verdaderamente nos limpia y santifica para ser vasos de honra es la palabra, nada más, no busque nada más. Juan 17:17, mire lo que dice.
Mire lo que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Yo les mencionaba la semana pasada y lo creo con todo mi corazón. Usted puede estar en un lugar en donde le dan pan reseco, palabra leudada. Usted está ahí feliz porque la esposa está, o porque los hijos les gusta porque ya tienen otros amiguitos. Qué cosa más terrible, hermano. Pero usted allá, hermanos, está recibiendo una mentira, pero llegará el día en que el Señor lo convencerá a las buenas o a palo y lo lleva a un lugar donde reciba la sana doctrina. Ahí es muy difícil de que usted sea enceguecido totalmente y blasfeme contra el Espíritu Santo, porque como no está enseñando verdad, porque hay leudado, entonces usted nunca va a blasfemar contra el Espíritu Santo, pero igual está grave. El problema está, como dice aquí, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El problema es que cuando usted está en un lugar donde se enseña la pura y bendita palabra de Dios, y la verdad de Dios no lo hace libre, entonces usted está simplemente, la verdad le está hablando y usted la está desechando. Llega un momento en que el Espíritu Santo se entristece. Más adelante usted sigue rechazando. ¿Por qué? Porque Dios me habla de perdón y sigo sin perdonar. Porque Dios me habla de arrepentimiento y sigo mi vida común y corriente. Porque Dios me habla de obediencia y no me interesa obedecer. Entonces más adelante le va a ocurrir lo otro: se apaga el Espíritu. Y lo tercero que le va a ocurrir es que ya blasfemó contra el Espíritu Santo. Pero solamente donde se enseña la verdad, donde se enseñan cuentos, ahí usted nunca va a blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿no? Porque no le están enseñando la verdad. Dios mañana lo sacará y lo llevará a un lugar de la verdad. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 10 del 26 al 31, dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad de Dios, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, la muerte de Cristo no es válida para usted o para mí, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego del infierno que ha de devorar a los enemigos de Cristo. En la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3, la persona que pecó moría irreversiblemente. Cuanto mayor juicio, castigo, pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios, el verbo, la palabra, y tuviera por inmunda la sangre de Cristo, la sangre del pacto en la cual fuimos santificados, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, hermanos, la verdad de Dios, hoy se regó la semilla del Señor. Si usted y yo la atesoramos en nuestro corazón y le pedimos al Señor que nos capacite para limpiarnos, que nos capacite para amarlo, que nos capacite para honrarlo con nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestras obras, nuestro caminar, nuestra mente, nuestros pensamientos, que nos capacite para derribar todo argumento que usted y yo tengamos, que nos capacite para llevar cautivo todo pensamiento que venga en nuestra mente, hermanos, que nos capacite para negarnos y para tomar la cruz. Dios lo hace, hermano. Bendito es el Señor, bendito es el Señor. Y ya terminando, pongámonos de pie. Efesios 5:26 dice: para santificarla, a la iglesia, a usted y a mí, los vasos, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. O sea, la que nos santifica, la que nos limpia y nos lava, es la bendita palabra de Dios. ¿Y cuál es el propósito? ¿Para qué? Para presentársela. Ojo, Dios nos limpia a través de la palabra, a través de la verdad. Hoy ha fluido la verdad de Dios, con el propósito de presentársela a sí mismo, a Cristo mismo, a Dios. Una iglesia, o sea, un templo, usted y yo, unos adoradores, gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. La palabra nos limpia, nos santifica, sino que fuese santa y sin mancha, vasos de honra para la gloria del Señor. Hermanos, hoy tenemos Santa Cena, pero yo quiero hacer una oración antes. Por favor, cerremos nuestros ojos. Hermanos, hoy se ha regado la semilla de Dios.
Hoy usted pídale al Señor que le dé entendimiento de que usted es ese tabernáculo de Dios, ese templo de Dios. Que usted como templo debe tener un altar para que Dios sea exaltado, adorado, glorificado. Y que usted también tiene un adorador, es usted mismo. Y que Dios mide el templo, Dios lo mide a usted y a mí, Dios mide nuestro altar, qué altar le levantamos al Señor, y Dios mide nuestra adoración. Si es una adoración, hermano, para glorificar a Dios, y si es una adoración conforme a la medida de Dios, a la medida de Dios. Entonces, hermanos, vamos a orarle al Señor, y si usted quiere, digámosle: Padre Celestial, gracias por tu bendita palabra que tú has esparcido hoy sobre nuestros corazones, Dios mío. Gracias por hablarnos tu verdad, Dios mío. Permite, mi Señor, que venga entendimiento a mi vida para honrarte, para amarte, para bendecirte, para ponerla por obra. Señor, así como tú le dijiste a tu siervo que nos mostrara tu casa, mi Señor, hoy en día yo soy esa casa tuya, mi Señor. Que tú me enseñes, mi Señor, las reglas y las medidas que hagan rema en mi vida para yo agradarte, para yo honrarte, para yo exaltarte y para yo adorarte conforme a tu voluntad. Señor, yo te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis palabras, mi Señor, que te han herido. Dios mío, de todas las cosas que no me acuerdo, te pido perdón. Lávame con tu preciosa sangre, límpiame, mi Señor. Yo te espero, mi Rey y mi Salvador, cada día de mi vida, porque tú eres mi Señor, mi Dios y mi Rey, que murió y resucitó, mi Señor, y yo resucité juntamente contigo, mi Señor. Bendito sea tu nombre. Yo te doy gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por perdonarme, por lavarme, por limpiarme, por convencerme de pecado, de justicia, de juicio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.